Estamos en el programa En Tiempos de COVID y tenemos el gusto de saludar a Humberto Musacchio, quien todos los lunes en el periódico Excelsior publica su columna La República de las Letras. Y este lunes recordó a un grande de nuestra literatura, amigo de ambos, Gerardo de la Torre. Y él hace una serie de recuento breve pero sustancioso de lo que hizo Gerardo en su vida. Y tú dices, Humberto, que una de sus obras mejores, más acabadas, es Las muertes de Aurora. ¿Por qué consideras que esta novela es de lo mejor de Gerardo de la Torre, que tiene una larga obra, entre otras una trilogía acerca de los petroleros, oficio que él ejerció durante varios años? Bueno, creo que Muertes de Aurora es una obra de madurez literaria e incluso física. Gerardo ya había transitado un buen camino por la literatura y lógicamente al llegar a ese punto, pues escribe una obra que yo creo que es trascendente porque muestra sobre todo el peso del fracaso humano en hacer la vida mejor, el quiebre de las esperanzas, y sin embargo, bueno, queda ahí la llamita de que las cosas pueden ser mejores de lo que son y de lo que han sido. El hecho de que plantee de esa manera las cosas en un tono ciertamente amargo, pues me parece que le da a la novela una trascendencia que encontramos en otros de sus libros, pero me parece que no con esa intensidad. No sé si está... ¿Y qué te parece a ti, Humberto Musacchio, esa trilogía que él hizo sobre los obreros petroleros? Él fue trabajador petrolero en 68 y se dice que hizo un periódico que se llamó El Crudo, que decía él por la gasolina que salía, por el petróleo que salía para hacerse gasolina, y porque sus compañeros de trabajo, entre ellos uno que mencionaba muy seguido, el Camote, que le decían, estaban crudos frecuentemente. ¿Qué opinas de esa trilogía sobre los petroleros que ganó algunos premios? Creo que Rubén Romero en una ocasión, uno de ellos. Yo creo que esta trilogía de novelas es parte nada más de toda la literatura de Gerardo. Me parece que en su cabecita y en su disposición para representar la realidad siempre están los petroleros, invariablemente. Quizá la única excepción sea su primer libro, El otro diluvio, donde pues eso ya es joven Gerardo, escribe en un plano un tanto experimental, tiene un cuento que pertenece más que nada a la literatura de la onda, está escrito en esa clave, a la que afortunadamente no volvió porque no era lo suyo. Sí, es José Agustín, el primer Gustavo Sáenz, en fin, pero es otra cosa. Yo creo que Gerardo estaba hecho para precisamente mostrarnos la vida de los trabajadores, porque bueno, su tema son los trabajadores petroleros, porque él mismo fue durante 18 años obrero petrolero. Sus contactos, sus amistades, su círculo de amistades, incluso familiarmente también tenía ya contacto con el gremio, su padre fue petrolero, pero me parece que más allá del gremio, Gerardo, al tomar el asunto de la vida obrera, muestra lo que es la vida de los sectores necesitados, de los que viven de su trabajo en México. Eso se dice pronto, pero cultivarlo con la asiduidad, con la constancia con la que lo hizo Gerardo, me parece que es muy meritorio. Y creo que ni siquiera en la novela proletaria de los años 30 nos encontramos esta constancia. Otra de sus actividades, de sus muchas actividades, fue ser guionista de televisión y hacer hasta algunos argumentos para Fantomas. Entre ellos, como guionista, hizo varios para Plaza Sésamo, La Hora Marcada, Tony Tijuana y demás. ¿Tú seguiste esa vocación de él y cómo la sientes como guionista de televisión o como autor de cómics? Mira, yo no soy precisamente el más indicado para hablar del asunto. Lo que te puedo contar es que en esos años me tocó compartir con Gerardo de la Torre un espacio físico en el que los dos éramos empleados, el Centro Nacional de Productividad, donde yo me encargaba de los asuntos, Margulles, por cierto. Me encargaba de los asuntos de prensa, de hacer la carpeta de recortes cotidiana, emitir los boletines, en fin, las cosas que uno hace en ese caso. Mi secretaria, por cierto, era la bella Elsie Méndez, que en ese tiempo era compañera de Gerardo.
Sí. Gerardo se encargaba de hacer los guiones para la televisión, los programas de televisión del Centro Nacional de Productividad, y el realizador, el que dirigía los programas, era Ludwig Margules, efectivamente, ese polaco genial, que según gente enterada es el más grande director de teatro que ha dado este país, porque él se formó en México, hay que decirlo, ¿no? Sí. Gordo querido, bueno, nos corríamos unas parrandas fenomenales, y él era más loco que todos nosotros juntos, ¿no? Pero bueno, en ese tiempo Gerardo hacía esos guiones. Nuestro jefe era Fernando Gou, también productor y director de cine. En fin, era un ambiente muy agradable para trabajar, la verdad, yo estuve muy contento ahí. Y Gerardo pues era una figura clave, él fue el que me invitó a trabajar ahí. Y lo que debo decir es que yo creo que ese entrenamiento haciendo guiones le fue muy útil en los años 80 y posteriores, cuando se metió a hacer guiones para varias series, para varios programas, en muchos casos invitado por su entrañable amigo Juan Manuel Torres, que también ya murió, un cineasta y novelista mexicano, o escritor, que tiene un libro de cuentos y una novela. Didascalias, por ejemplo, su libro. Didascalias es su novela, sí. Estudió Juan Manuel Torres en Polonia, era un director muy bien, con muy buena formación, y bueno, pues hizo películas, alguna de ellas ganó un Ariel, y Gerardo era muy, muy amigo de Juan Manuel, con quien también creo que compartiste más de una parranda. Sí, bastante, sí. Juan Manuel se encargó de Plaza Sésamo, por cierto. Él era el que encabezaba el grupo de escritores, y pues ahí Gerardo también se desplegó su talento, y en otras series como las que tú mencionaste. Yo no soy quien pues para juzgar eso, porque yo no entiendo del asunto, no sé quién es mejor y quién es peor, pero me da mucho gusto que Gerardo haya tenido ese reconocimiento. No hay que olvidar que uno de sus mayores éxitos fue el guión de una película que no llegó a filmarse lamentablemente, Los Niños de Morelia, que ganó un premio en la Bienal de La Habana, la Bienal Cinematográfica de La Habana, junto con Felipe Casals, porque fue un premio que el guión era de los dos. Cierto. Aunque ya sabemos que siempre hay un escritor y luego llega el director y lo modifica como él cree que debe ir el asunto, lo cual es legítimo también, debo decirlo. Sí, generalmente así es. Gerardo ganó por lo menos un par de premios literarios, o más incluso, no es que no los tengo ahorita en la cabeza, y eso también muestra su talento, un talento múltiple. No sé si recuerdas, o si yo creo que no estuviste ahí ese primer día, llegaste un poco después, que Gerardo de la Torre, yo lo conocí en el despacho de Juan Rejano, el director del suplemento del Nacional, la Revista Mexicana de Cultura. La Revista Mexicana de Cultura. Y bueno, llegamos los dos con nuestra primera colaboración junto con Manuel Blanco, por cierto. Y de ahí nos fuimos al Salón Palacio, un centro social que estaba muy cerca del Nacional. Una cantina, pues, con mucha tradición también de periodistas. Y bueno, hasta hay perdóname que te interrumpa, hasta hay una columna de Carlos Martínez Rentería que la titula Salón Palacio, ¿no? Sí, claro. Pues te decía, después de que salimos del despacho de Rejano, nos fuimos allá al Salón Palacio, y Gerardo estuvo platicando con Manuel y conmigo, pues, quién era. René Avilés Favila nos lo presentó, y pues nos dio mucho gusto saber que Gerardo pues, era un escritor que había actuado, había estudiado teatro con Carlos Ancira, que había participado incluso en más de una obra dirigida por José Agustín. Esto se sabe poco. José Agustín empezó dirigiendo obras de teatro de aficionados, obras de teatro experimental, como se decía entonces muy pretenciosamente. Sí. Y con José Agustín, también al lado de José Agustín, Gerardo empezó a escribir. Estuvo en el taller literario de Juan José Arreola, ni más ni menos, de donde salieron muchos muy buenos escritores. Gerardo fue becario del Centro Mexicano de Escritores, algo que poco se recuerda también, pero me parece muy meritorio. No cualquiera era aceptado como becario, y hay que recordar que entre los maestros del Centro Mexicano de Escritores estaba el inmenso Juan Rulfo. En fin, Gerardo tiene, hay que decirlo en presente, una formidable trayectoria en la actuación. Dejó la actuación, lamentablemente. Tuvo pequeños papeles en películas de amigos suyos, en documentales, en fin. Pero dejó la actuación, no era como su mayor vocación. Lo llamaba la literatura. Después me tocó compartir con él algunos años en la mesa directiva de la Unión de la Sociedad General de Escritores de México. Sociedad General de Escritores de México, SOGEM, sí.
Y bueno, pues, Gerardo era además profesor de la Escuela de Escritores de la propia SOGEM, y sus alumnos lo adoraban. Lo adoraban. ¿Por qué? Porque Gerardo tenía un gran rigor como escritor. Sí. Yo le tenía miedo como corrector, la verdad. Porque Gerardo veía lo que no veíamos nosotros. ¿Tú le tenías miedo como corrector? ¿Tú que has sido corrector de muchos lugares? Tenía una puntería para ver los errores ajenos que yo desconozco realmente. Siempre me impresionaba, pues. Y cuando le daba a corregir algún texto mío, temblaba yo, porque sí, le iba a encontrar ahí 2, 3 problemillas. Y por supuesto... Pues nos acabas de dejar patidifusos, porque tú que has sido corrector de muchos lugares, que temblaras ante Gerardo Latorre me parece que muestra tu modestia, pero también muestra tu actitud muy responsable ante la vida. No, pues Gerardo era un gran corrector. Y imagínate con los alumnos, ¿no? Era riguroso en ese punto, pero era muy amigable. En el aula, cuidado, Gerardo era el maestro y era el que mandaba, no había duda de eso. Pero saliendo de ahí, Gerardo era el amigo de todos. Se iba a tomar alguna cerveza con ellos, invitaba a varios de ellos a su casa, que hasta el último día lo siguieron varios de ellos. Sí. Eso muestra lo que es un buen profesor, el que es profesor no solo en el aula, sino también fuera de ella. La Escuela de Escritores pues tuvo el privilegio de contarlo entre su planta magisterial durante varios años. Gerardo y yo nos retiramos de la SOGEM cuando los criados de Televisa se apoderaron de esta sociedad de escritores. Pero bueno, fue una experiencia formidable para nosotros tener ese contacto. Yo di clases solo 2 o 3 semestres, no es lo mío. Gerardo tenía una vocación y una disposición para enseñar que a mí me parece admirable, pues, porque sobre todo si recordamos que durante 18 años de su vida, y se dice pronto, fue obrero petrolero, el hombre que se levantaba a las 6 de la mañana para estar a las 7 en la refinería de Azcapotzalco. A veces la parranda no terminaba y él se iba directo de la parranda a la refinería. Afortunadamente nunca tuvo ningún accidente, pero era de veras... Lo que pasa es que era muy fuerte, pues, y por eso no cayó en un accidente. Pero eso era Gerardo, de veras, un caso polifacético. Tú conociste muy bien su faceta de beisbolista y de aficionado al béisbol. Sí. Me tocó en el Parque del Seguro Social. Claro, los tacos de cochinita y la cerveza por entrada, ¿no? Sí. Oye, Humberto Musacchio, perdón que te distraiga, pero también el año pasado murió un amigo tuyo y mío, Froilán López Narváez. Parece que esta época de pandemia nos está trayendo muertes al por mayor. Un comentario sobre don Froilán López Narváez. Bueno, Froilán era un tipo duro, difícil. Recuerdo que lo invitamos a formar parte de esa agrupación que intentábamos constituir en 1973, me parece que fue 74, que fue posteriormente la Unión de Periodistas Democráticos. Y Froilán aceptó y participó con nosotros y elaboró los estatutos de la agrupación. Y participó pues con mucha firmeza, con mucho entusiasmo, pero siempre en ese plan serio, poniendo su distancia con los demás. Me acuerdo que nos invitaba a veces al Bar León, donde parecía porque ahí todo el mundo lo conocía y todo el mundo lo quería, ¿no? Y a veces pasaba a tocar el güiro con el conjunto de Pepe Arévalo y sus mulatos. Y bueno, pasaron los años y yo cuando publiqué mi Diccionario Enciclopédico de México, invité a Granados Chapa y a Froilán a presentarlo, y yo sabía que había choques entre ellos, siempre lo supe, pero afortunadamente no hubo ahí mayor problema. Otra vez los llevé a un encuentro, no me acuerdo qué cosa era, lo organizó, me parece, Jorge Alcocer, y participó Berto Castillo, en fin. Y en el coche se fueron platicando como viejos amigos sin ningún problema, cosa que me dio mucho gusto, ¿no? De juntar esos dos enormes talentos. Froilán era difícil, pero con los años se fue ablandando. Me acuerdo que en el primer festival de oposición se hizo una mesa de cristianos y marxistas, en la que participó Méndez Arceo. Estuvo Sergio Méndez Arceo, Enrique Maza, Gilberto Rincón Gallardo y Samuel Melendres, que no es pariente mío, pero sí, y la que la condujo fue doña Raquel Tibol, con mucho tiempo. No, perdón, pero no hubo conductor, porque yo fui el que presentó a los participantes y
presenté para empezar una vez que dije quién era cada uno, dije, tiene la palabra el compañero Sergio Méndez Arceo, y dice Méndez Arceo, muchas gracias por lo de compañero, pero nos quedamos se quedó la mesa sin conductor, porque Froilán me dijo, bueno, ya terminaste, bájate. Así, delante del público, ese era Froilán. Podía ser incluso pesado a la hora de decir las cosas. Pero bueno, acabamos siendo grandes amigos, de veras yo le cobré un gran aprecio, y creo que él a mí. Sus hijos, yo los quiero mucho. Bueno, pero Froilán, sobre todo, tiene, para la historia del periodismo mexicano, tiene algo que lo va a distinguir siempre. Y es que cuando no se podía decir gran cosa en este país, cuando la prensa estaba amordazada por el poder, Froilán, en el viejo Excelsior, el que dirigió Julio Scherer, y con su estilo alrevesado, con esa prosa extraña que tenía Froilán, lograba decir cosas que no podíamos decir los demás. Yo no sé si las decía o las sugería o daba lugar a esa interpretación o a la contraria, pero el hecho es que decía lo que nadie más decía. Eso me parece que le da un lugar en el periodismo mexicano que ahí se queda, ¿eh? Eso no cualquiera. En aquella época, hoy se puede decir muy pronto porque hoy decimos lo que sea contra el presidente y contra quien fuera, quien se nos ponga enfrente. Pero en aquellos tiempos no, eran los años 70, el principio de la primera mitad de los años 70, y era el control del gobierno sobre la prensa era férreo. Bueno, pues ahí estaba Froilán, de otra manera mucho más cuidadosa, más fina en lo que se refiere al lenguaje. Estaba Granados Chapa, estaba el Padre Maza, en fin, había un conjunto de colaboradores de aquel Excelsior formidable, pero no gratuitamente destacaba Froilán, ¿eh? Froilán, de veras, todos esperábamos su artículo para leerlo con atención porque iba a decir algo importante. Bueno, pues ese Froilán que yo recuerdo, pues para mí es entrañable, es para mí un maestro, un amigo queridísimo, compañero nuestro. Acabó por ingresar al Partido Comunista pese a que no le agradaba nada y él se declaraba católico. Creo pues que Froilán es un caso muy especial, ¿no? Pues gracias por estos relatos acerca de estos dos grandes personajes que ya no están físicamente entre nosotros, pero siguen presentes en su obra, en su actitud, en su militancia y en toda su rebeldía en contra de una sociedad osificada. Gerardo de la Torre por un lado y Froilán López Narváez por el otro. Un abrazo, muchacho, muchas gracias. Te digo algo para terminar, si me permites. Sí, con todo gusto. Yo creo que todo gobierno, todo orden público requiere de la crítica. Froilán la supo ejercer muy bien. Entonces, ahí se queda ese ejemplo. Hay que ejercer la crítica. Esa es la función del periodismo junto con la de informar. Gracias, muchacho. Un abrazo.